tenemos al licenciado y maestro también en criminología, Mario Héctor Verduzco. También fue diputado del Estado de Nuevo León. Ha sido instructor de diferentes instituciones como la Guardia Nacional, Policía Municipal, etcétera, ¿no? También ha colaborado con algunas otras escuelas. Entonces, bueno, es una persona que no nada más tiene el conocimiento, ¿no? Sino también tiene la práctica y la práctica llevada incluso hasta otro nivel. Entonces, bueno, ¿qué queremos hablar en esta ocasión? Les comentaba a los chicos también que habías tenido una iniciativa de ley, ¿no? Que lamentablemente, bueno, esta última ocasión pues no se pudo hacer mucho, pero entonces algo nos está por ahí fallando, queremos ver qué es lo que está pasando, por qué nos falla, eh, qué es lo que a lo mejor las autoridades o la otra gente no entiende. Y bueno, eso te damos la bienvenida también al noticiero. Muchas gracias por colaborar con nosotros. Y bueno, te cedo la palabra para que nos hables un poquito de tu experiencia y de tus temas que estás trabajando. Ok, muchas gracias, Nadia. Muchas gracias primero por la invitación. Muchas gracias por todo lo que, eh, que estás impulsando también, ayudarnos en esta labor que también a veces es difícil y es complicada y más en el ámbito político. También agradezco mucho al noticiero y a todos los que se están conectando. Y también una disculpa nuevamente, no le sé muy bien a las plataformas digitales, aunque soy un poco joven, entre comillas, pero la verdad batallo mucho. Le saben más mis niñas, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que ya pudimos acceder y empezar a platicar. Eso es algo muy importante. Mira, como bien lo dices, cuando estuve en el tiempo como legislador, una de mis preocupaciones, y se los digo abiertamente, yo soy criminólogo, salí con maestría en criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero mi preocupación más que nada es el trabajo para el criminólogo. Y aunado a esto también es aportar lo que puede hacer el criminólogo a la sociedad. Y vi un nicho ahí muy importante en el sector público en la cuestión de educación. Dije, aquí es donde puede estar el criminólogo. ¿Por qué? Porque es labor preventiva y más por la ley de acoso escolar. Yo sé que eres psicóloga, trabajas en ese aspecto, pero no sé, no me dejarás mentir o mejor me puedo equivocar o no, pero en su CARDEX no manejan cuestiones de prevención del delito o prevenciones a largo plazo, menor plazo. Tienes que hacer un diplomado, tienes que hacer una maestría para poder saber algo de prevención. ¿Por qué? Ujú. Porque comento esto, en la ley viene, en la ley de educación, en la ley de acoso escolar de aquí en Nuevo León, que las únicas personas para hacer la prevención de violencia escolar es el psicólogo y el trabajador social. No venía el criminólogo. Lo que A cómo es realmente estar dentro de una institución, de ver lo que es, por ejemplo, la criminología, pero pues ya aplicada, ¿no? O sea, si realmente es así como te la enseñan y no. Y bueno, yo ya estoy ahorita compartiendo el video, ¿no? También para que se puedan empezar a unir. Ahorita tenemos poquita gente, pero lo que vamos a hacer ahorita, bueno, lo voy a empezar a compartir en la página, ¿ok? Para claro, que los chicos del noticiero y los seguidores también del noticiero, este, nos empiecen a hacer preguntas. Teníamos también ahí a un colaborador muy importante que es Alexis, nos ha ayudado muchísimo, él también es criminólogo. Entonces, bueno, hago la presentación. Tenemos al licenciado y maestro también en criminología, Mario Héctor Verduzco. También fue diputado del Estado de Nuevo León. Ha sido instructor de diferentes instituciones como la Guardia Nacional, Policía Municipal, etcétera, ¿no? También ha colaborado con algunas otras escuelas. Entonces, bueno, es una persona que no nada más tiene el conocimiento, ¿no? Sino también tiene la práctica y la práctica llevada incluso hasta otro nivel. Entonces, bueno, ¿qué queremos hablar en esta ocasión? Les comentaba a los chicos también que habías tenido una iniciativa de ley,
¿no? Que lamentablemente, bueno, esta última ocasión pues no se pudo hacer mucho, pero entonces algo nos está por ahí fallando, queremos ver qué es lo que está pasando, por qué nos falla, eh, qué es lo que a lo mejor las autoridades o la otra gente no entiende. Y bueno, eso te damos la bienvenida también al noticiero. Muchas gracias por colaborar con nosotros. Y bueno, te cedo la palabra para que nos hables un poquito de tu experiencia y de tus temas que estás trabajando. Ok, muchas gracias, Nadia. Muchas gracias primero por la invitación. Muchas gracias por todo lo que, eh, que estás impulsando también, ayudarnos en esta labor que también a veces es difícil y es complicada y más en el ámbito político. También agradezco mucho al noticiero y a todos los que se están conectando. Y también una disculpa nuevamente, no pude, no le sé muy bien a las plataformas digitales, aunque soy un poco joven, entre comillas, pero la verdad batallo mucho. Le saben más mis niñas, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que ya pudimos acceder y empezar a platicar. Eso es algo muy importante. Mira, como bien lo dices, cuando estuve en el tiempo como legislador, una de mis preocupaciones, y se los digo abiertamente, yo soy criminólogo, salí con maestría en criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero mi preocupación más que nada es el trabajo para el criminólogo. Y aunado a esto también es aportar lo que puede hacer el criminólogo a la sociedad. Y vi un nicho ahí muy importante en el sector público, en la cuestión de educación. Dije, aquí es donde puede estar el criminólogo. ¿Por qué? Porque es labor preventiva y más por la ley de acoso escolar. Yo sé que eres psicóloga, trabajas en ese aspecto, pero no sé, no me dejarás mentir o mejor me puedo equivocar o no, pero en su CARDEX no manejan cuestiones de prevención del delito o prevenciones a largo plazo, menor plazo. Tienes que hacer un diplomado, tienes que hacer una maestría para poder saber algo de prevención. ¿Por qué? Ujú. Porque comento esto, en la ley viene, en la ley de educación, en la ley de acoso escolar de aquí en Nuevo León, que las únicas personas para hacer la prevención de violencia escolar es el psicólogo y el trabajador social. No venía el criminólogo. Lo que yo quise hacer es una modificación de ley para que no para quitar al psicólogo, porque muchos dicen, ¿cómo vas a quitar al psicólogo? No, es para incluir al criminólogo, porque ya con el trabajador social, con el psicólogo y el criminólogo harían un excelente trabajo para la cuestión de prevención. No nada más en niños, sino también, tú bien lo sabes, en el núcleo familiar y sobre todo también en el ámbito administrativo docente que hay en las escuelas, tanto de primarias como secundarias. Tenemos que tomar en cuenta también que ya existen programas de prevención, ya existen tanto en la SEP los programas de prevención y cómo se están haciendo, pero yo siempre he dicho, no puedes poner un programa igual en una colonia con un foco rojo que en una colonia con un foco verde, por ejemplo. No vas a poner el Claro. mismo programa de prevención. ¿Por qué? Porque no te va a funcionar. Es un ámbito completamente muy diferente. Por eso. Y otra de las cuestiones que siempre he recalcado es que el criminólogo no va a trabajar con delincuentes, va a trabajar con niños. ¿Por qué con niños? Para que en un futuro no se vuelvan delincuentes. Eso siempre lo he dicho y siempre lo voy a tomar en cuenta. Tenemos que tener esa cultura también porque muchas veces al momento de decir criminólogo lo enfocamos directamente a las personas que han cometido un delito o que en alguien que ha cometido un delito en todos los ámbitos, pero no, tenemos esa virtud que también podemos ayudar en la cuestión de la prevención. Y aquí, desgraciadamente, los diputados en mi primera iniciativa de ley fue, yo se los había entendido cuando me la rechazaron, que hubieran dicho que no había presupuesto para contratar criminólogos. Eso siempre es la salida que hacen o que se hacían los diputados para no querer hacer una ley o una modificación de ley de que no hay dinero en el Estado para contratar criminólogos. Pero no, desgraciadamente si quisieron hacerse los inteligentes y me dijeron que el criminólogo no hacía prevención, que él actuaba el antes. Ya después de que cometió el delito es donde iba a entrar el criminólogo. O sea, lo confundieron con criminólogo y criminalista. Ujú. Me dio bastante coraje porque eran compañeros y la verdad, ¿qué quiere decir? Que siendo diputados no tienen el conocimiento, no saben lo que hace un criminólogo, es lo que también, y hay muchos programas donde debería estar el criminólogo y no lo han hecho. ¿Por qué? Porque siempre se enfocan en el abogado, o siempre se enfocan en el médico, o siempre se enfocan
De hecho, ustedes como psicólogos tuvieron ese problema también antes con el médico o con la medicina, porque no, decían, no, es que un psicólogo no, el médico, o sea, y así es lo que estamos teniendo ahorita el problema nosotros en la sociedad con el criminólogo, pero también hay que ser específicos y hay que decir la verdad. A veces como criminólogos no nos damos nuestro lugar o queremos hacer cosas que no tienen nada que ver o no tenemos que estar haciendo ahí y queremos ser protagonistas de algo que no sabemos. O simplemente queremos ser todólogos. El criminólogo no es todólogo, te tienes que especializar en algo y te tienes que enfocar en algo. No porque, sé balística, sé grafoscopía, sé dactiloscopía, o sea, puedes tener algunas materias o puedes tener algún conocimiento errático, pero no podemos hacer todo. O sea, enfócate en tu especialidad como ustedes como psicólogos, como el abogado, como muchas profesiones. Muchos me dicen, piensan que soy, ¿cómo puedo decir? Soy criminólogo, soy experto en educación, o sea, en criminología educativa, pero la verdad, no soy experto en criminología educativa. Yo lo que busqué fue una oportunidad tanto para la sociedad que entra el criminólogo porque va a ayudar en la sociedad, en las personas, como también una oportunidad laboral para el criminólogo, meterlo en la cuestión educativa y darle plaza, o sea, o darles plazas como les dicen, ¿verdad? O darle oportunidad ya laboral al criminólogo, que muchas veces es lo que necesitamos y es lo que nos interesa. Ok, muy bien. Me parece que además de eso tenemos mm, ¿cómo lo diré? Un gran desconocimiento incluso acerca de lo que es la violencia. Tú dijiste algo muy importante que fue, bueno, es que ustedes no les enseñan esta parte de prevención y estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, en parte de victimología, ¿no? Lo que sucedió, te comparto un poco, ¿no? En mi caso, fue que uno sale de la licenciatura y empiezas a tener, pues, tus casos, ¿no? Tus prácticas clínicas, bueno, tenemos que hacerlas para pasar ciertas materias, no en todas las escuelas, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, en la mía, afortunadamente sí. ¿Y qué fue lo que sucedió? Me toca una paciente que fue víctima de secuestro. ¿Sí? Y entonces dices, bueno, no recuerdo haber visto algo de victimología, ¿no? Y ahí algo que debemos de entender como profesionales del área que sea, es que tenemos que seguir estudiando todo el tiempo. Si tú te quedas con lo poco o mucho que te dejó la licenciatura, no te va a alcanzar, porque además la vida allá afuera profesionalmente es totalmente diferente. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, me saltan varias dudas, ¿no? Estuve revisando también la iniciativa que me mandaste, ¿no? Muy amablemente desde hace algún tiempecito. Entonces, bueno, creo que algo para empezar es que no sabemos, y lo digo como, vaya, en sociedad general, ¿qué es la violencia? Para empezar. ¿Por qué queremos hacer algo que ni siquiera muchas veces entendemos, ¿no? Entonces, si nos pudieras explicar qué es la violencia y cómo se va a manifestar en este ámbito de las escuelas, por ejemplo. Mira, a mí se me hace muy drástico decir que un niño ya va a empezar con violencia, pero sí se dan los casos ya palpables en esta situación. Desgraciadamente, podemos irnos a los ejemplos, por ejemplo, aquí en el estado de Nuevo León, en la escuela o en la primaria América, que desgraciadamente un niño lleva un arma y mata a la maestra, a sus compañeros, o nos vamos al caso de Torreón, Coahuila también, que es un caso muy especial, pero en el ámbito de violencia se me da que son las acciones que ya vamos a determinar desde el momento en la niñez, por ejemplo, podemos decir que ya vienen de nuestra casa, porque muchas veces el núcleo familiar, no existe un núcleo familiar y ahorita, más ahorita con la pandemia, lo que se puede vivir en esta situación, cómo lo vamos a ir generando y cómo vamos a ir sobrellevando este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque ya el niño o la niña, ahorita podemos ver en el ámbito de la tecnología, si antes los queríamos proteger, ¿sabes qué? No puedes usar celular, no puedes usar computadora, no puedes usar una laptop. ¿Qué es lo que pasó ahorita? Ya nos sobrepasaron nuestros hijos porque ya es algo esencial para las clases y para tomar las clases, para la cuestión educativa.
Sí. ¿Qué quiere decir? Van a aprender más y más y más y más, pero también van a generar un tipo de violencia que podemos ver desde el bullying, desde el acoso, desde el ciberdelito, que no sabemos qué es lo que están viendo nuestros niños o qué es lo que no sabemos qué están viendo nuestras niñas, que es algo que tenemos que ir viendo. Por ejemplo, eh, ahorita que decías de victimizar, yo no estoy de acuerdo que se le haga al, a los niños un chequeo de mochila. Eso va a generar violencia contra el niño. Para empezar, tienen todos sus derechos, protegen a la niñez, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer para que pueda hacer este tipo de situaciones y no victimizar a ese niño? Porque para mí es victimizar. Al momento de tú abrir la mochila y decirle, traes esto, a ver, préstame tu mochila, porque muchas veces puede ser que su hermanito le echó un cuchillo sin querer en la mochila. O muchas veces, pues, el cuchillo que traía lo quería usar para mermelada por su sándwich, un ejemplo. Y no te dan a veces tiempo de explicar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Como muchos dicen y como muchos lo han comentado, de que la revisión de la mochila debe ser nuestra casa o debe ser desde nuestros hogares, ¿verdad? Pero también muchas veces como padres hay que ser realistas, no conocemos a nuestros hijos. No conocemos a nuestros hijos y no conocemos su comportamiento, porque su comportamiento, eso sí les voy a decir, y yo que tengo 3 niñas, en la casa es uno y afuera es otro. O sea, ¿por qué? Porque muchas veces hasta nos sorprendemos de cómo puede ser en la casa y afuera, y se portó bien, o se portó, no, es un pan de Dios, no hizo nada, o sea, la verdad, nuestros niños no pasó, ¿cómo es posible? Pues aquí se está comportando de una manera y en la escuela se puede comportar de otra manera. Muchas veces pensamos que nuestro niño ha sido eh, acosado o por medio del bullying, pero a veces no queremos abrir los ojos y decir, es que mi niño es el que hace el bullying. Es un aspecto muy importante también, que se genera la violencia en estos aspectos. La violencia son características ya de cada niño y podemos ver y podemos analizar qué tipo de violencias pueden tener desde que salen desde su casa o desde su núcleo familiar, porque es algo muy importante. Aquí el problema a veces no es el niño, sino con quién vive o cómo vive, ¿verdad? Desde ahí vamos a empezar y vamos a empezar a analizar cómo podemos hacer. Y es muy difícil porque cada familia es muy diferente y cada pensamiento de nuestros niños va a ser muy diferente. Lo que sí podemos hacer es armonizar y participar, porque muchas veces invitamos al padre o a la madre a una junta, tanto en la escuela o con el director, y muchas veces no van. ¿Por qué? Porque también es entendible por la cuestión del trabajo, por la cuestión de, pues están trabajando los dos, etcétera. Pero también tenemos que dar nuestros tiempos a nuestros niños o niñas, y más ahorita en esta situación de pandemia que todavía pienso que todavía no se va a regresar a clases, y más aquí en Nuevo León que todavía va a ser una modalidad en línea, pero también es algo muy difícil. Aquí en Nuevo León la violencia intrafamiliar o la violencia familiar ha aumentado mucho, ha aumentado los casos, y pienso que en toda la República Mexicana también ha aumentado. ¿Por qué? Porque el refugio del niño a lo mejor era la escuela o estar con sus amigos, desgraciadamente ya lo tienen en su casa. Así es. Y bueno, nos comentabas, yo no soy precisamente a lo mejor experto o te dedicas al área de criminología educativa, sin embargo, no la podemos dejar de lado porque precisamente porque esta iniciativa tiene todo que ver con la parte educativa, ¿no? Entonces, si nos pudieras comentar, ¿cuál es quizá la diferencia entre un criminólogo en general, un criminólogo eh, corporativo, qué sé yo, ¿en qué lo diferencia a la criminología educativa? ¿Cuál es el plus del cual tú te estás basando precisamente para lanzarnos esta iniciativa de ley? Ok, mira, primero siempre les he dicho, en verdad si se llega a hacer esta iniciativa de ley, existen criminólogos preparados en la cuestión educativa, eh, porque a lo mejor, por ejemplo, en Nuevo León se diga, ¿sabes qué? Se aprobaron criminólogos y va a haber tantas plazas. No cualquiera va a entrar en el ámbito educativo porque para empezar son niños, o sea, no es algo que se tiene que tratar con, siempre he dicho, con pinzas, porque es un niño, puedes violentar sus derechos. Para empezar,
no te van a ver a lo mejor bien ni los maestros ni los padres de familia, porque te van a tener ese pensamiento de que el criminólogo ve puros delincuentes y van a decir, es que mi hijo pues no es delincuente, ¿verdad? Y ahí tú le tienes que explicar como criminólogo en el aspecto educativo, vas a generar los factores que no pongan el riesgo para que puedan ayudar o puedan armonizar la convivencia, tanto en el aula como los maestros y los padres de familia, y también analizar los programas de prevención o programas contra la violencia, que se le puede decir, que para mí es mal dicho, pero bueno, contra la violencia escolar, y decir, ¿sabes qué? En esta escuela se necesita este programa o se tiene que hacer este programa. Si leíste la iniciativa de ley, ya te especifica qué los roles del criminólogo junto con el trabajador social y psicólogo, que dicen que tienen que hacer brigadas, que dicen que tienen que hacer programas y que también tienen que hacer reportes cada 5, cada 10 días o cada mes, de si llega a haber un bullying en las escuelas, algún acoso, y se tiene que dar vista a la Secretaría de Educación Pública, tanto estatal como Secretaría de Educación, tanto estatal como federal, y también es implementar programas que te puedan servir. ¿Qué quiere decir? Programas como pláticas, tanto para el padre, como para el niño y para el maestro. Aquí es una triada muy importante, porque al momento de que uno de los tres eslabones se salga, no te va a funcionar ya un programa de prevención del delito, un programa de prevención para hacerlo para nuestros niños. ¿Por qué? Porque tenemos que involucrar a los tres, tanto escuela, que vienen siendo docentes administrativos, padres de familia y el menor. Tenemos que analizar, acuérdense que también no nada más es en los planteles educativos, en lo que está pasando, también hacia la infraestructura escolar, que también tenemos que ir viendo cómo hacer ese tipo de prevención. Y también siempre he dicho, si una escuela la cuidas, o sea, tener el valor de pertenencia, de que es en mi escuela, los mismos vecinos también lo van a cuidar y te van a ayudar a decir, ¿sabes qué? Pues no la pintes, no rompas el vidrio, no robes, que es muy difícil, también depende de las colonias, también se tiene que analizar la iluminaria y muchas otras situaciones que tenemos que ver como criminólogos, junto con los programas que puede haber en el municipio, junto con el coordinador de prevención del delito, junto con el director de prevención del delito que hay en el municipio, porque ellos también deben de tener su propio programa para ir a las escuelas. Muchas veces no van, pero debes de ayudarle a hacer los programas. ¿Sabes qué? Este programa sí me ayuda, sí me beneficia, tráete este tipo de pláticas, tráete estos tipos de talleres que para impulsar, para, ¿sabes?, tener la pertenencia, por ejemplo, en nuestros lábaros patrios, en la bandera, en el escudo, etcétera, porque muchas veces nuestros niños también tienen que tener ese patriotismo de que soy mexicano y me siento orgulloso. Ya muchas escuelas ya no estaban haciendo los lunes los honores a la bandera, antes de la pandemia, aclarando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no lo necesitaban, o ya no se necesitaba tener esos valores. Las materias que se daban también de civismo y todo eso, muchas veces ya las han ido quitando, las han ido cambiando. Otra de las cuestiones también es, ¿qué le voy a poner a mi niña a bailar? Antes, en mi época, era primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, van a hacer un baile regional de del estado de Veracruz, del estado de Michoacán, del estado de Querétaro, del estado de Ciudad de México, del estado de Nuevo León, y salían con su traje típico. Y ahorita, ¿qué es lo que estamos aplaudiendo y viendo? O antes de la pandemia, todo esto yo hablando antes de la pandemia, aclarando, en este tipo de situaciones, pues ya bailan otro tipo de música que a lo mejor está bien visto para las generaciones nuevas, pero pues yo como padre, que todavía tengo generación un poquito más atrás, pues yo veo, ¿sabes qué? Pues los bailes típicos están mejor, pero no, estamos incitando también a muchas situaciones que pueden provocar ese tipo de violencia, o le puede decir, ese tipo de burla a nuestros hijos, a nuestros padres y todo eso. Ese es mi punto de vista. Ok, entonces básicamente lo que me estás diciendo es, el criminólogo de lo que se va a basar es en programas que ya estén hechos, donde involucren a todos los actores, que serían maestros, padres, niños
incluso sociedad, ¿no? Me hablaste. Y de hecho, esta parte de sociedad la dejas muy en claro dentro de tu iniciativa, en donde me dices, ¿qué es lo que va a hacer el criminólogo? Análisis, detección y prevención. Háblame de cada una de ellas, ¿no? ¿Cómo sería ese análisis? ¿Análisis de qué factores? ¿Qué va a detectar? ¿Y cómo lo va a prevenir? Vamos a suponer o hacer el ejercicio mental que ya están instalados los criminólogos en las escuelas. ¿Cómo se da esos 3 pasos una vez dentro de las escuelas? ¿Cómo sería? Bueno, yo, por ejemplo, yo lo vería como la criminología clínica, ¿verdad? Criminología clínica pues, es en centros penitenciarios. Eh, Acá sería con niños. Por ejemplo, el primero es analizar el comportamiento, cómo se van yendo con los comportamientos del menor, qué es lo que está pasando, porque muchas veces el mismo niño o el mismo menor de edad le dice a los maestros, ¿sabes qué está pasando esta situación? A veces no les hacen caso, pero muchas veces también el niño tiene un comportamiento que pues no le ayuda en cuestión de que es algo chiflado porque tiene problemas en su casa y tenemos que ir viendo poco a poco cuáles son estos factores que pueden tener en riesgo este tipo de situaciones. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar regresando de la pandemia a la escuela? Va a haber muchos factores que tenemos que estar viendo y es importante el criminólogo en esos aspectos porque el comportamiento va a cambiar. El comportamiento tanto como se está viviendo en su casa, el comportamiento de sueño también, el comportamiento de cómo están durmiendo, porque podemos decir si antes nuestros niños dormían a las 8 o 9 de la mañana, o de la noche, perdón, pues ahorita se están durmiendo a las 10, 11 o 12 con su celular, con su tablet. Es un comportamiento que debe ir, claro, el comportamiento de sueño puede ir variando y se puede ir modificando en 2, 3, 4, 5 días, eso también, pero al principio sí tienes que ver esos factores. Otro, el cuestión económica. ¿Cuántos niños emigraron de escuelas públicas a escuelas privadas? O de escuelas privadas a escuelas públicas. Bueno, más escuelas privadas a escuelas públicas, ¿verdad? Por la cuestión económica de sus padres. Así es. Si el niño está acostumbrado a tener un ámbito o vivir en una sociedad o en un ámbito escolar diferente al que va a cambiar a la escuela pública, porque una de dos, tantos niños al momento de regresar en el sistema educativo, ya que sea presencial, va a haber cupo, o sea, va a haber cupo, porque a lo mejor van a decir, no encuentro trabajo, va a haber infraestructura al momento de decirle al padre, ¿sabes? Si éramos 30, ahorita ya se pueden por la cuestión de la pandemia. Va a haber esto, va a haber cupo en una escuela, o si no te va a tocar en otra escuela, y a veces también va a haber, por cuestiones económicas del padre, pues no te puedo dar ese sistema educativo que tú quieres, ¿verdad? ¿Sabes? O no puedo ir hasta otra parte que va a ser media 40 minutos en camino. También tenemos que ver ese tipo de factores. Y todos esos factores tenemos que irlos viendo en nuestro niño y en nuestros niños, niñas, en el comportamiento. Porque si se dan cuenta, ahorita los niños ya se encierran en su cuarto con su celular o con su tablet. Si como padres no nos fijamos o no damos vueltas a veces al cuarto de nuestros hijos, posiblemente están viendo cosas que no nos van a gustar o no nos van a dar cuenta. O muchas veces te vas a dar cuenta y te vas a enojar. Y nos enojamos con nuestros niños, que desgraciadamente es lo malo, pero es culpa de nosotros. Y eso te lo digo también, nos pasa como experiencia propia de cómo estás viendo eso y todo eso, pues tú le estás dando el celular, no tienes un horario fijo para darlo, no tienes, y esos comportamientos se van a ir basándose, por ejemplo, cómo están conviviendo ahorita los niños con sus otros amigos, todo por el Fortnite, por videojuegos, por el chat, WhatsApp, porque muchos les dan WhatsApp, y otras plataformas digitales. Muchas veces no sabes qué es lo que se están mandando, muchas veces no sabes qué es lo que están viendo. ¿Por qué? Porque por la pandemia a lo mejor muchos ya han salido o ya están empezando a salir, pero hay muchos padres de familia, sabes que todavía no hasta que se termine. ¿Por qué? Porque ya les dieron casos de COVID en unas situaciones importantes. Desde esos
tenemos que ir detectando esos factores como comentas e ir analizando cómo podemos hacerle y cómo podemos ir previniendo, pues cómo se puede hacer con pláticas y ver, analizar al niño. ¿Sabes qué? Este tiene un factor en cuestión de videojuegos, este tiene un factor en cuestión de violencia, en cuestión de, no sé, que no le quiere prestar los lápices o los sacapuntas o los libros, ir viendo esos tipos de factores y también ir analizando, ¿sabes qué? ¿Cuáles son factores que pueden ser riesgo y cuáles son factores que se pueden quitar o ir quitándose conforme a cómo se vayan acostumbrando otra vez al sistema presencial de nuestras primarias o nuestras secundarias? Ok, ahora, hemos hablado, ¿no? Hasta ahorita la importancia de la parte social, ¿no? Y la parte social, porque también en una parte nos hablas de la parte psicológica que está como más individualizada en cuestión de tratamiento, ¿no? Sin embargo, bueno, no olvidemos que está la parte de la psicología social y no podemos hablar de una clínica meramente en las escuelas, puesto que estás trabajando precisamente con un grupo de niños, ¿no? Ya estás implicando una parte social. ¿Cuál sería la diferencia de un criminólogo educativo que vea precisamente, que analice todos los factores de riesgo, que los detecte, que haga una prevención con un psicólogo social? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cuál es el plus que le da la criminología? Tomando en cuenta que si ya estamos hablando de cuestiones sociales, sí o sí tenemos que ver y analizar, ¿no? Tipo de sociedad, cultura, política, economía. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Cuál es el plus que tendrían estos criminólogos dentro de las escuelas? Ok, mira, primero te tienes que especializar en algo en cuestión educativa, pedagogía, o te hacer alguna maestría, un diplomado en este tipo de situaciones, como lo volvemos a repetir. El criminólogo, no nada más por ser criminólogo, va a tener las herramientas necesarias para ir a un centro educativo y decir, ¿sabes qué? Soy criminólogo y te voy a quitar esto, lo que siempre he dicho, es como los políticos que te dicen, vamos a combatir la delincuencia y ya no va a haber ningún delincuente. Es mentira. El político que te diga eso, no le creas, porque siempre va a haber delincuencia. Claro. Va a haber delincuencia porque lo que sí puede pasar es disminuir, quedar igual o aumentar, pero Sí. eso sí es una realidad. Pero que te diga cero delito, o sea, cero delincuencia, aquí es lo mismo. Aquí es tratar de detectar los casos importantes junto con el psicólogo, como dices tú, el psicólogo social, con el criminólogo que se dedica a eso y ver los factores que podemos ir viendo e ir analizando poco a poco en conjunto, como habíamos comentado. Muchos comentan o muchos nos dicen, es que deben estar los tres, o dijeron, ¿cuántos criminólogos necesita los centros educativos? Si para empezar, no hay psicólogos en todas las escuelas, o sea, hay un psicólogo para 10 o 15 planteles educativos, hay un trabajador social Así para es. 15 o 20 planteles educativos porque no hay recurso económico. Y yo diciendo, yo quiero implementar el criminólogo y decir, ¿sabes qué? Aquí va a entrar el criminólogo porque es necesario, pero para estar en conjunto y decir, como dices tú, individualizar el psicólogo y aparte el psicólogo social junto con el trabajador social que también haría el mismo trabajo, pero es ver cómo la infraestructura en el trabajo social con la familia, cómo está viviendo la familia, dónde está viviendo la familia, desde la cultura de la familia, es qué es lo que está pasando con ese tipo de situaciones y cómo ese tipo de familiares, qué le está pasando al niño. Falleció un familiar por cuestiones de, un ejemplo, de COVID, falleció el abuelito por cuestiones de COVID, perdió el empleo por cuestiones de la pandemia. Todos esos son factores que podemos ir viendo con el trabajador social y el que te va a decir, sabes que este niño está así, 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 así. El psicólogo social es el entorno como está viviendo y cómo podemos ayudarle y cómo puedes entender. Y ya el criminólogo en la cuestión educativo, ¿sabes qué? ¿Cómo poder ayudar junto, como puedo decir, con el trabajador y el psicólogo para que ese niño se pueda integrar también a la escuela y no tener esas situaciones de bullying
o tener esas situaciones de querer empezar a cometer infracciones, no podemos decir delitos todavía, o alguna infracción o alguna queja o algún mal comportamiento, ¿qué es lo que podemos y tenemos que frenar hasta ahí? ¿Sabes qué? Hasta aquí puedes pasar o hasta aquí puedes ser antes de que se convierta en algún delito. No podemos negar también que ya existen o ya empezaron a existir o existen de hace tiempo delitos, tanto acoso escolar, tanto homicidio, suicidio, ya cuando se llegan al extremo, robo también entre los mismos compañeros, drogas, tóxicos, todo eso es algo importante que podemos ir y ya existe, o sea, no hay que taparnos los ojos, decir, sabes que en esta primaria no puede, no, es imposible, es como la madre que dice que su hijo es, que no puede, no le cree que pudo haber hecho eso, y al contrario, o sea, pudo haber hecho eso y pudo haber hecho otras cosas y lo hizo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la falta de atención también de nosotros como padres de familia, y es algo muy recalcable. Para mí la mayor responsabilidad para que la tecnología educativa funcione y las escuelas son nosotros los padres. Si no tenemos esa responsabilidad, podemos hacer muchas cuestiones de prevención, y si no funciona y si no participa el padre de familia o los padres de familia, no va a funcionar. Podemos seguir jalando la cuerda, vente, no hagas esto, puede pasar esto, decirle, por ejemplo, estuve en una plática con el fiscal de adolescentes, también ahí que estuvimos, y, en una secundaria, y él fue a platicar qué es lo que pasaría si hacía estos tipos de delitos. ¿A dónde, cuántos años les tocaría de prisión preventiva? ¿Qué es lo que pasaría? Les explicó todo lo malo si llegas a cometer un delito. Los niños, o bueno, niños, muchachos, se interesaron mucho, me tocó mucho ese tipo de situación. ¿Por qué? Porque muchas veces no pensaban o no pensaran de decir, ¿sabes qué? Ah, espérate, estoy haciendo a lo mejor algo malo, me estoy juntando con alguien que no debería, porque volvemos a lo mismo. Ahorita, desgraciadamente, el concepto de pandilla para mí ya no existe por la delincuencia organizada. La delincuencia organizada absorbió el concepto de pandilla y les dijo, ¿saben qué? Ustedes rojos y azules ya no se van a pelear, van a trabajar para mí, para un determinado cártel de narcotraficante. Así que absorbió y ya ese tipo, los rojos y los blancos o los negros, ya no existe, esa pandilla no existe, ya se convirtió en un cártel. ¿Qué quiere decir? El delito cambió y la modalidad de delinquir cambió porque ya las pandillas se fusionaron con la delincuencia organizada. No digo que todos, o no digo que todas las pandillas, pero la mayoría sí fue. Ok, ahora, me llama mucho la atención. Vamos a poner un caso práctico, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que criminólogo educativo, o bueno, criminólogo dentro de la escuela, ya detectó que un niño ya viene de una familia a lo mejor con tendencia a la violencia, con recursos económicos bajos, qué sé yo, factores que pudieran ser determinantes para que este niño es posible que pueda cometer un delito, ¿no? O que incluso sea víctima de algún delito, qué sé yo. ¿Cómo puedes prevenir eso? En un momento, hace rato dijiste, la clave importante somos los padres. Eh, no sé si tú has tenido la experiencia de trabajar prevención con padres en el campo real, porque ¿cómo sería esa intervención? Hace rato igual mencionaste, muchas veces no van ni a las juntas, no quieren involucrarse en las tareas, en los ejercicios que tienen los niños, no saben qué están viendo con su tablet. ¿Cómo le harías para meterte en la cuestión de educación desde los padres y prevenir un delito? Ok, primero explicarle lo que haces tú como criminólogo en la cuestión educativa, porque muchas veces, como te dije, van a ir y van a tener el temor de que, ¿por qué vas a platicar tú con tu niño como con un criminólogo si no vas a ser delincuente o no eres delincuente?
Primero, darles explicación de por qué se necesita esto, por qué se necesita el criminólogo, porque muchas veces, como me ha pasado, he escuchado que no quieren ahí voy, amor, ya, perdón, es que se entró mi niña. Espérenme en el cuarto. Ya, papá, por favor. Ya, pues pegando. Primero, eh, primero decir el por qué, o sea, el criminólogo es interactuar con los padres y no puede decir, o no podemos decir, es que los padres somos complicados, para empezar, porque queremos lo mejor para nuestros hijos y simplemente antes mi madre es maestra y ¿qué es lo que pasaba? Siempre te decía que la escuela era tu segunda casa y el maestro podía hacer lo tuyo, lo que quisiera, en cuestiones educativas, ¿verdad? Y el maestro se comportaba de una manera y tú respetabas al maestro, ¿ok? Hay que partir de ahí. ¿Por qué? Porque el maestro tenía la vocación de ser maestro. Ahorita desgraciadamente ya no, ya hay maestros y maestras que no tienen la vocación de tener ese ¿sabes qué? Me metí de maestro por esto, ¿verdad? Muchas veces me metían de maestros, te comento, desde de secundaria pasabas a la normal superior o a la normal a la normal. No existía la preparatoria, así que desde secundaria tenías la noción de que yo quiero ser maestro. Claro, lógicamente antes había más prestaciones, se respetaba al maestro. Acuérdense que en un pueblo los que siempre se respetan, las películas de Cantinflas, siempre he dicho que es el doctor, es el maestro, es el cura, ¿verdad? Así Así pasa, es. así pasaba antes. Ahorita, ¿qué es lo que está pasando? Eh, Simplemente en los grupos de WhatsApp de los padres de familia se burlan de los maestros, que porque no le sabe al Zoom, que porque no le sabe a las plataformas digitales. Espérate, es una maestra ya grande. Eso me molestaba porque yo sí le decía a mi esposa, eh, ya, salte de ahí o no contestes, no sé, la maestra no sabe, está aprendiendo. O sea, es una situación muy difícil. Si ahorita nosotros batallamos, o sea, no me pude conectar, imagínense los maestros. Hay que Claro. hay que ponerme en el lugar del maestro porque muchas veces criticamos mucho al maestro, para empezar como padres de familia. Y el maestro o la maestra, la verdad, si se dan cuenta cuando entran a primer o los primeros días, tienen bien bonito su cuarto y tienen muy bien o arreglan muy bien, bienvenidos a segundo, bienvenidos a tercero, o sea, con una empatía muy buena. Claro, hay buenos y malos, como en todas las profesiones, eso puede decir, por los maestros que nos han tocado o que he vivido, y a veces nosotros como padres somos muy duros en decir eso. Si somos muy duros en eso, va a ser muy difícil también decirles, ¿sabes qué? Eh, vamos a hacer este tipo de programas de prevención, vamos a empezar un ejemplo, algunas pláticas de acoso escolar. ¿Cómo es posible que llegue a haber acoso escolar y todo eso? Un ejemplo, ¿verdad? Vamos a empezar con ciberdelitos. Es que mi niño no ve el celular, o ciberacoso, es que mis niños no ven tanto tiempo la televisión. Entonces, muchas veces nos cegamos como padres, pero hay que dejarles entender y darles ese tipo de pláticas en ese tipo de situaciones, al padre especialmente, y decirle, ¿sabes qué? Tu hijo puede o tu hija puede estar pasando por estas situaciones. Chécalo, porque muchas veces Ok. no nos damos cuenta, ¿verdad? Eso es lo que podemos ayudar en esa situación, y decir, ¿sabes qué? Si podemos, no podemos ayudar en esta temática. Otra de las situaciones es quitarles el chip al padre de familia y decir, ¿sabes qué? Venimos a ayudar o venimos a hacer un trabajo mejor para que no llegue a pasar estas situaciones. Violencia, bullying, eh, robo, robo en primarias, en secundarias, preventivo. No somos policías también, hay que entender eso. Porque si vemos que están robando afuera de la primaria y secundaria, pues no vamos a intervenir nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener nuestras líneas de comunicación y estar enlazados, sabes que está pasando esto, esto y esto. Pero si podemos detectar, sabes que no te vayas por esa zona porque puede pasar esto, junto con el municipio y con el Estado a trabajar. Si no, no se va a poder. Es muy difícil. Otra de las cuestiones es el sistema educativo. Es muy diferente trabajar en línea con el sistema público, con el sistema privado. En el sistema privado todos los días se conectan de 8 a 1 de la tarde.
En el público, 2 veces por semana, 2 veces, sí, 2 veces por semana, 3 veces por semana, se conectan con la maestra y todo lo demás es por televisión o por celular o mandan tareas por celular y cuestiones así. Eso es algo Ujú. delicado porque no estamos preparados para ese tipo de sistema educativo. ¿Por qué? Porque todos esos 2 años, el año que ya se perdió. Y podemos ver, y yo te lo puedo decir, yo te lo puedo analizar, mi niña no aprendió lo mismo o menos de la mitad a lo que haya aprendido estando en el sistema presencial. ¿Por qué? Porque hay varios factores. Desde que está en la casa es un factor. A qué hora se levanta es otro factor. Todos los días tiene clases, sí, pero después se acuesta. No estamos todo el día viendo qué está haciendo, porque puede estar con la computadora prendida, pero puede estar dormida, o puede estar con el celular. O sea, todo eso como padre de familia, primero tenemos que aceptar la responsabilidad como padre de familia y luego ahora sí podemos criticar qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Ok, ahora, si ponemos ese plus, ¿por qué un criminólogo y no un pedagogo? Con ese plus, quizá a lo mejor de esta noción criminológica, victimológica, etcétera, ¿no? O sea, ¿por qué criminólogo y por qué no un pedagogo que también, bueno, muchas veces no nada más se dedica a la práctica docente, ¿no? Sino también, aparte de la prevención, me parece que tienen también una noción más extensa, incluso más que nosotros, ¿no? Que tenemos que especializarnos, dependiendo del área, de esa cuestión social. Se supone que llevan pedagogía los maestros. Se supone que llevan una pedagogía al momento de que entran a enseñar alumnos, ¿verdad? Esa es una de las cuestiones. Pero como dices tú, ¿por qué un pedagogo que en lugar de un criminólogo? Como lo vuelvo a decir, si el criminólogo se tiene que primero especializar en la cuestión de qué es lo que vas a hacer, qué es lo que voy a analizar en esa escuela, en esa primaria, pero también, ¿cómo lo puedes hacer? No nada más, no tienes todos los conocimientos de trabajar con los niños, con el niño. O sea, es muy diferente trabajar con el niño que trabajar con una persona que ya cometió algún delito, ¿verdad? Y como yo acabo de salir, por ejemplo, y me dicen, vas a entrar a una primaria, espérate, o sea, para empezar me voy a meter en un problema porque no sé cómo voy a tratar al niño. No, son como los educadores especiales, ¿verdad? Bueno, no sé si todavía existe en la educación, los educadores especiales. Con la inclusión, parece que ya no existen ese tipo de escuelas porque, pues bueno, ¿no? Le cargan la mano a los maestros creyendo que igual son todólogos con el mismo sueldo y precisamente esas personas que se habían preparado prácticamente, específicamente para este tipo de problemáticas, pues que no, viene la inclusión, ¿no? Una inclusión muy mal planeada y bueno, ya los niños que convivan con todos y al final no se da una atención como debería de ser, ¿no? Que tú la puedas estudiar, me parece que sí, que tengas donde trabajarla, hoy en día ya no. Y ahí entra el pedagogo, o, o, o cómo, Mm, o sea, bueno, lo que pasa es que la pedagogía está meramente relacionada con la psicología, incluso nosotros compartimos varias temáticas. ¿Por qué? Porque nosotros, y más o menos por ahí iba mi duda, ¿no? Hace un momento tú decías, hay, digamos, zapatero a tu zapato, ¿no? O sea, ¿qué haces tú criminólogo haciendo otras cosas que no te corresponden? Más o menos va por ahí. Nosotros vemos parte de educación especial como psicólogos, si es que tú te quieres dedicar al área de una atención más específica, ¿no? Sin embargo, los pedagogos, pues bueno, tienen más cuestiones teóricas. La diferencia con la normal, me parece que tu mami estudió una normal, porque antes así se hacía, es que ellos integraban todo, o sea, integraban la normal, te daba herramientas, sí, conductistas, de psicología, de papiroflexia, o sea, era una educación totalmente diferente. El problema con los pedagogos, bueno, problema para algunas personas, es que es meramente teoría, ¿no? A veces no lo hacen como tan práctica o tan integral. Sin embargo, compartimos algunas
prácticas, ¿no? Dentro de la escuela. Y entonces, por eso, más o menos para ahí iba mi pregunta, ¿no? Estamos viendo muchos criminólogos que de repente quieren dar terapia y tú dices, ok, es que una cosa no te quita la otra, pero estudiaste psicología mínimo, porque un psicólogo no puede dar terapia, también tiene que hacer su especialidad en clínica, ¿no? Entonces, ¿por qué por qué tú estás haciendo esto? ¿Hasta dónde tu criminólogo da tu labor? Hasta la prevención. ¿Y luego qué? ¿No? O sea, luego qué vas a hacer. ¿Qué práctica tienes, ¿no? Porque a veces me parece que nos estamos revolviendo y vemos, incluso deja tú criminólogos, criminalistas dando terapia, y eso es gravísimo. Entonces imagínate una persona así, eh, vaya, sin ética en una escuela y luego trabajando con niños, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va también mi comentario, ¿no? ¿Hasta dónde es el trabajo del criminólogo? ¿Cuál es el plus que tiene, ¿no? En contra de los demás. El psicólogo también tiene que ver cuestiones sociales, cuestiones culturales, ¿no? No olvidemos el modelo ecológico de la OMS, ¿no? A ver, social, individual, interpersonal. Por eso, vaya, el plus es que está enfocado, me parece que entiendo así, a cuestiones de prevención de un delito o de un crimen, ¿no? Porque no todos los crímenes son delito. Entonces, me parece que por ahí va, ¿no? ¿Qué más nos puedes comentar de esto? O si estoy en lo correcto, si entendí bien. Sí, 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 pero bueno, ahorita lo que comentabas es algo muy importante porque sí me llama la atención. La ética de nosotros como criminólogos, eh, tú te has dado cuenta al momento de dar ponencias o gente que da ponencias, que, o sea, no quiero hablar mal de colegas o compañeros, o sea, que quieren dar de todo o que quieren ver de todo y la verdad, o simplemente por vender un curso, por vender un diplomado y ¿cómo te podré? Es que no quiero decir cosas que no me voy a arrepentir, porque tengo amigos, pero bueno, sí me entienden, ¿verdad? Por donde, en el Bueno, caso de una cosa es la amistad y otra cosa que es la buena práctica, ¿no? la, De tu ciencia. sí, sí, eh, yo no me voy a poder, eh, yo no me voy a poner a dar un curso de balística porque no sé nada de balística. O sea, no me voy a poder dar un curso de grafoscopía porque no sé nada de grafoscopía. Eh, en base a la iniciativa, si viste ahí la iniciativa de ley eh, de los criminólogos en cuestión de la educación, vi sabes que aquí puede entrar porque lo que veíamos al principio, puede tener o puede haber programas de prevención que puedan ayudar en este tipo de conductas o factores que puedan detonarse a una conducta que no queramos, ¿verdad? Hasta ahí es el trabajo del criminólogo. Darle seguimiento, cómo va o qué es lo que puede dar, por eso siempre es importante el psicólogo y el trabajador social. ¿Cómo lo desarrollas en tu círculo? ¿Cómo va más allá también en la casa, o sea, en el hogar? ¿Y hasta dónde podemos dar ese tipo de situaciones? ¿Qué tipo de, de recomendaciones o qué tipo? Porque no podemos exigir al padre, ¿verdad? Tenemos que darle recomendaciones. Es como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿verdad? Nunca te dan, no te dan sanciones, te dan recomendaciones en todas partes, ¿verdad? Aquí es darle recomendaciones de que, ¿sabes qué? Esto puede pasar o invitarlo también a participar en este tipo de conductas o tipos de prevención que pueda tener. Desgraciadamente, volvemos a lo mismo. Eh, sé que si se llega a dar esto, muchos criminólogos por cuestiones de trabajo o por cuestiones de que no hay trabajo, van a lo mejor a tener plazas que a lo mejor no son los mejores criminólogos y más porque se está trabajando con niños. Pero también tenemos que tener filtros al momento de quién te lo va a entrevistar, quién lo va a hacer, cómo lo vamos a hacer. Es, por ejemplo, ¿qué es lo que, qué es lo que pasó en, al momento de lo de en la escuela de Torreón, por ejemplo, o en la escuela de aquí de Nuevo León? Al momento de darle tú como entrevista, como en recursos humanos, o no sé, entrevista a los padres de familia, pudiste ver factores de riesgo que el niño, por ejemplo,
¿qué se dedicaba tu papá? Pues, le gustaba la cacería. Quiere decir que el niño puede tener armas en su casa. O sea, con tipos de preguntas, en tipos de entrevistas te puedes dar, sabes que este puede tener un factor de riesgo y tenemos que prevenirlo antes de. ¿Qué quiere decir? Que el niño sabía usar armas posiblemente. O el niño le gusta ir a cacería con su papá. Y aparte, tomaba algún medicamento por cuestión de depresión o por cuestión de comportamiento. Ya eso también se puede detectar y tienes que poner factores o un foco rojo en ese aspecto. Sabes que hay que tener, no decirle, sino estarlo monitoreando. Yo sé que a veces es muy difícil porque no hay personal para monitorear, pero sí los mayores factores que podemos ver de riesgo para nuestras primarias o nuestras secundarias, ¿verdad? ¿Y cómo se da eso? Desde la entrevista a los padres de familia. Posiblemente te digan el 50 y el 50. ¿Qué quiere decir? El 50 de la verdad y el 50 de la mentira. Claro. Pero de ahí puedes ir sacando información poco a poco y simplemente, si ya tienes ese 50, los niños es muy fácil de que presuman lo que pueden hacer y lo que hacen. También tienes que ponerle atención en ese aspecto. ¿Cómo? ¿Que te gusta ir a cazar? Sí, y mi papá me gusta y me presta a veces el arma y sé dónde es y sé la contraseña y sé dónde guarda los proyectiles y los casquillos, no sé, proyectiles y sé dónde guarda esto. Todo eso son factores que podemos ir viendo y podemos ir previniendo antes de que llegue a pasar lo que ya ha pasado. Ok, bien. Entonces estamos hablando de antes de, pero todavía me parece que nos faltaría precisamente crear esos programas, ¿no? A ver, ¿qué vamos a hacer cuando sabemos que los papás tienen armas? ¿Qué vamos a hacer cuando sabemos que viene de un ambiente violento, ¿no? Y bueno, ya voy a dar lectura a algunos comentarios que nos están haciendo. Por ejemplo, tenemos aquí a Joseph, un gran amigo también. Nos dice, necesitamos mesas redondas de especialistas en las instituciones para poder tratar conductas disruptivas. Eddie eh, Berrios nos dice, el criminólogo no da terapia. Exactamente, no da terapia, ¿no? Y dice, el criminólogo, bueno, el trabajo en el centro educativo se encarga de una prevención primaria. Eso es nuestro plus. Karina Zamora nos dice, la situación es que, ay, el criminólogo, al conocer de diversas áreas, siente que es todólogo y es un error que se sigue presenciando constantemente en los estudiosos de esta ciencia, ¿no? Eddie nos dice, y como lo mencionó el maestro, es un trabajo en conjunto. Es que creo que esa es la diferencia. O sea, yo te enseño una parte de todo para que lo entiendas, no para que ahora te dediques a esas partes que no tienes pleno conocimiento, ¿no? Entonces, algo que nos dice Eddie a través de la detección de una problemática específica dentro del entorno escolar. Se diseñará un plan o programa enfocado a la prevención sin violentar los derechos de los menores. Okay. Muy importante, ¿no? Si se ha detectado alguna alerta donde se requiera la intervención del psicólogo, se debe recurrir al especialista. Por eso debe ser un trabajo multidisciplinario. Creo que lo englobo perfectamente, ¿no? O sea, lo que venimos hablando desde que empezamos, ¿no? O sea, cada quien su área. La verdad es que el presupuesto igual es, tú lo sabes, ¿no? Tú estuviste dentro de la política, estás dentro de la política, entonces cualquier pretexto pues es válido, ¿no? Para ellos de decir, no, esto no nos hace falta, esto no es necesario, no hemos llegado a los niveles de Estados Unidos, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, espero que les haya quedado eh, clara, ¿no? Esta parte, las limitaciones que cada uno de nosotros tenemos. Y bueno, si tienen alguna duda también, pues con toda confianza, ¿no? Acercarse con el maestro Mario, también acercarse conmigo. Nosotros nos dedicamos igual a dar algunos cursos, ¿no? Cada quien dentro de su área, pero es importante que se vayan empapando de todo esto y como lo mencionaba hace rato, ¿no? Que no nada más nos quedemos con lo que nos enseñaron en clase, lo que nos enseñó tal persona, sino bueno, ¿y tú qué estás haciendo? O tú qué estás viendo dentro de la institución, de la que sea, que le está haciendo falta, ¿no? ¿Cuál es el plus? Y hablar de ello. Entonces, bueno, yo te agradezco muchísimo tu Gracias. tiempo y que también pues nos hayas compartido esta iniciativa que sé que cuesta trabajo, que hay que analizar muchas cosas.
Esperemos que pues, se tome en cuenta, ¿no? Dentro de un futuro. También estás totalmente invitado, tú y todos los que nos están viendo, para colaborar con el Noticiero Nacional, un periódico que lleva años trabajando, tanto en lo político, ahorita le estamos dando una visión más criminológica, más forense. Entonces, que no se quede nada más en las ideas que tiene, sino como el maestro, que empiecen a escribir, que empiecen a idear, que empiecen a compartir todo eso, y eso es sumamente necesario para no quedarnos en las prácticas tan antiguas que seguimos repitiendo y repitiendo en todas las áreas forenses, ¿no? Entonces, una invitación abierta es el Noticiero Nacional. Em, Gracias por estarnos viendo, por compartirnos un ratito de tu tiempo y pues, ¿qué más? Bienvenido al periódico cuando gustes, eres bienvenido. Muchas gracias Nadia, muchas gracias a todos los que hicieron preguntas, los que estuvieron escuchando, diciendo, espero que haya aclarado las dudas o las preguntas. Como siempre he dicho, a lo mejor no tengo todo el conocimiento, pero pues trato ahí de a veces de pues, quitarme o responder esas inquietudes que a veces podemos tener, porque muchas veces no nos enfocamos en nuestra área, como lo comentabas, y muchas veces queremos ser de todo, y pues no podemos ser de todo, simplemente háganlo o hagan lo que les guste, ¿verdad? Es lo Muy más importante. muy importante. Si no les gusta, pues no lo hagan, a lo mejor les va muy bien económicamente, pero siempre van a ir a su casa y decir, ¿sabes qué? Otra vez voy a ir a trabajar. Y la verdad debe ser al revés. Me encanta ir a trabajar y gracias por tener trabajo, pero hagan todo, siempre les he dicho y a todos los colegas criminólogos, cuestión de ciencias forenses y todo, hagan lo que les guste y van a ver que les va a gustar, lo van a hacer feliz, van a ser contento y pues muchas gracias por todo, Nadia, nuevamente. Y claro, sí me gustaría también ahí participar ahí en el periódico. Esperemos que en un futuro, a ver qué se resuelve. Todavía vamos a seguir insistiendo en la iniciativa. Es algo que no lo voy a dejar. A lo mejor muchos ya dicen, ya déjala, ya aburre, ¿verdad? Pero pues no. Hasta que nos lleguen a decir, ¿sabes qué? Va a entrar. Lo bueno que ahorita en la política ya tenemos ahí con una diputada, quiero aclarar, con una diputada que nos va a dar intervención, agarró una iniciativa, la iniciativa de los criminales en las escuelas, lo puso en sus propuestas, ganó esa diputada y vamos a impulsarla en el Congreso otra vez, de nuevo. Perfecto. Ah, pues mira, qué excelente noticia, ¿no? Es muy bueno que alguien se haya preocupado y visto, ¿no? Esta iniciativa que tienes. Igual, a veces las cosas suceden con alguna expectativa, con algún propósito de, sabes que no había visto, que a lo mejor le podemos poner esto más, ¿no? O le podemos mejorar ciertas cosas. Entonces, pues falta únicamente informar, esperar y estaremos totalmente al pendiente para cuando, si es que se aprueba, el Noticiero Nacional vamos a estar presente para dar la gran noticia también de todo lo que esté sucediendo con tu trabajo, tus iniciativas, si es que nos lo permites. Claro que sí, con gusto, es un placer y pues estamos en contacto, cualquier cosa o algo, aquí están mis redes sociales y en lo que les pueda ayudar, si gustan la iniciativa, siempre me gusta compartir lo que hago para mejorar, no me enojo si me dicen, sabes que te faltó esto, aquí se trata de mejorar todo lo que se pueda y también si les llega a gustar, a replicarlo con otros estados, ¿verdad? Claro, claro que sí. Pues muchísimas gracias. Dejamos que tengas tus actividades y bueno, esto fue una transmisión del Noticiero Nacional. Comuníquense con nosotros, vamos a poner por ahí, ¿no? Nuestras redes para que se comuniquen con el maestro, para que vean cómo pueden participar en el periódico. Recuerden que es un periódico independiente y sin fines de lucro. Entonces, pues muchísimas gracias. Gracias, nos vemos a todos. Hasta luego. Bye.